Durante 30 años, Joseph Dugashvili, más conocido por su nombre de lucha, Stalin, fue el amo de la Unión Soviética. Durante su gobierno, Rusia vivió un régimen de despiadada dictadura personal. Cuando se conoció la noticia de su muerte, en los primeros días de marzo de 1953, el diario norteamericano New York Times comentó: Stalin, el hombre que había recibido los mayores homenajes que solo se le tributan a un dios, ha demostrado que era tan mortal como el más humilde de sus vasallos. Tras las primeras manifestaciones de dolor, estalló la lucha por el poder. La sucesión de Stalin fue asumida por el presidium del Partido Comunista, cuyas principales figuras eran el primer ministro Malenkov, el ministro del Interior Beria, quien controlaba la temida policía secreta, el canciller Molotov, el ministro de Defensa Bulganin y el primer secretario Nikita Khrushchev. Poco después, Beria sería eliminado. La muerte de Stalin abrió una nueva etapa en la historia de la Unión Soviética y produjo una distensión de la Guerra Fría. Khrushchev fue el encargado de producir el proceso de desestalinización, denunciando el culto a la personalidad como uno de los males que ponía en peligro la estabilidad interna del comunismo. El proceso de olvido fue tan difundido que comenzaron a desaparecer retratos, libros, imágenes, y aún se dejaba de lado el hecho de que Stalin había tomado en sus manos una Rusia que trabajaba la tierra con arados primitivos y la dejaba equipada con una industria pesada y tecnología atómica. Hacia 1952, los movimientos emancipacionistas se afirmaban en diversos territorios africanos. En Indochina, franceses y vietnamitas comenzaban una pesadilla bélica que desangraría a miles de familias de Asia, Europa y América del Norte. Argentina estaba en crisis y su economía en franco deterioro. En 1954 comenzaron a esbozarse algunas salidas, casi todas en torno a la explotación de nuestras riquezas petroleras. Contactos previos con la compañía Standard Oil de California y la publicitada meta de obtener el autoabastecimiento petrolero gestionaron la explotación de un área de 50.000 kilómetros cuadrados en la Patagonia. Según el convenio, los hidrocarburos serían entregados a YPF por un pago convenido, hasta satisfacer la demanda interna, y el resto se exportaría. Se consiguió finalmente una compañía muy importante, que fue la Standard Oil de California, que no tenía nada que ver con el otro Standard Oil. Alguna vez podrán haber tenido esa conexión, pero se separaron muchos años y eran en el mercado compañías rivales que llegaban sí a acuerdo, por supuesto, pero dentro de su propia independencia cada una de ellas. Entonces la Standard Oil de California presentó un proyecto muy debatido, muy conocido, y usted habrá oído hablar de ello. Y el proyecto significaba que nosotros le asignábamos para explorar en Santa Cruz, un lugar donde no había habido nunca exploraciones, de manera un lugar virgen, que no estaba previsto en ninguno de los planes de YPF para una explotación siquiera tentativa, y pidió allí 40.000 kilómetros para desagregarlo y quedar finalmente con un máximo de 4.000 kilómetros, desagregarlo a medida que lo iba explorando. De manera que en términos de, digamos, 10 o 15 años, esos 40.000 quedaban 4.000. Sobre eso nos propuso un contrato de sociedad entre YPF y la Standard Oil de California, donde evidentemente las utilidades se repartían por partes iguales. Fue un contrato, a mi modo de ver, bueno, muy combatido acá,
no solo frontalmente por los que efectivamente estaban en contra, sino subrepticiamente por los intereses creados, inclusive por los otros monopolios, que tenían interés en vender los petróleos de afuera y no sacarlo acá. Entonces, de una forma muy subrepticia, a los funcionarios, altos funcionarios de la ESO que vinieron acá, le fueron inculcando en la cabeza que, para hacerlo sencillo, que de encontrar petróleo, Perón prácticamente iba a encontrar la forma de echarlos. Entonces, el contrato pecaba por una minuciosidad, tratando de prever todas las contingencias que lo hacían pesado y lo hacía aparentemente poco grato. No por las condiciones en sí, que las condiciones en sí eran aceptables y eran convenientes, pero sí por el cargamento de recaudo jurídico, algunos de los cuales eran completamente inútiles porque ya estaban en el Código de Minoría. Pero acá se formó una atmósfera subrepticia donde trataban de calentarle la cabeza para hacer el contrato imposible. Mientras tanto, el país seguía exportando materias primas agropecuarias e importando manufacturas industrializadas. Pagábamos más caro y vendíamos más barato. Y comenzábamos a endeudarnos. Y el dólar valía cada vez más y el peso cada vez menos. Pero eso, claro, no se decía, al menos públicamente. Procedentes de los Estados Unidos de Norteamérica, llega un cargamento de locomotoras diésel eléctricas correspondientes a un lote de 51 unidades adquiridas por la Empresa Nacional de Transporte. Las máquinas piloto son inmediatamente incorporadas al servicio de pasajeros y carga entre Bahía Blanca y Bariloche. Con la diésel eléctrica hemos perdido algunas cosas que nosotros hubiéramos podido hacer. Los franceses, después de la guerra, transformaron su locomotora a vapor y corrieron a altas velocidades, pero decía yo que la influencia de Estados Unidos, en complicidad con los personeros argentinos, lleva a la idea de achicar los ferrocarriles, primero, para darle más auge al automotor. Esto está estrechamente ligado a la explotación petrolera. Creo que se entiende, ¿no es cierto? Buenos Aires en 1954. Una ciudad que según los urbanistas corría el peligro de convertirse en megalópolis, pero que pese a su creciente gigantismo no había perdido del todo sus costumbres pueblerinas. En las esquinas transitadas había garitas, los semáforos no existían y el tranvía seguía siendo el medio de transporte más popular. Había también unos pocos carros que distribuían leche, pan lactal, hielo en barra. Las heladeras y las máquinas de coser eran la ambición de todas las familias de clase media. Una Singer costaba 2 sueldos. El país tenía 18.700.000 habitantes y los nietos de los primeros inmigrantes eran ya padres de familia. El bife con ensalada y papas fritas cimentaban el ejercicio cotidiano del rito de la carne vacuna. Desde el poder se alentaba inútilmente que se consumiera más pescado y se practicara la sana costumbre de atender la huerta familiar. El Partido Socialista denunció que el alza de los precios de los artículos de consumo diario era debido a la elevación de las tarifas de transporte, a la emisión permanente, a la política monetaria, a la intensificación de los impuestos y al desabastecimiento de la población. Eran los tiempos en que el calificativo inescrupuloso se agregaba al título de comerciante, político, profesor, sacerdote. Así, hubo carniceros inescrupulosos que soportaron ese estigma por caer en manos de los intermediarios. La Dirección Nacional de Vigilancia de Precios y Abastecimientos cerró locales a troche y moche. La faja de clausurado por agio y especulación
era la antesala de una multa de 20.000 pesos y arresto de 30 días. Los comerciantes estaban aterrorizados. Pese a ello, nuevas formas de comercialización asomaron tímidamente. Las liquidaciones de Gatti Chávez constituyeron un ineludible atractivo para la clase media. No había aún supermercados y las grandes tiendas abastecían las familias de ropas, enseres y comestibles. Eso en pacífica convivencia con el almacén de barrio que desafiaba las leyes de la economía y la inflación con la libreta de fiado. Los domingos la misa se decía en latín y el piano era el instrumento musical por excelencia. Las clases de teoría y solfeo eran ineludibles y el Anón un bestseller familiar. Los colegios religiosos constituyeron una salida para aquellas familias que no aceptaban que sus hijos estudien con la razón de mi vida. Los radicales, los socialistas, los demócratas progresistas y otros partidos políticos, pese a que desde el poder se los perseguía, aumentaban su militancia, ejerciendo una tenaz oposición al peronismo. En las grandes ciudades, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, los rituales de iniciación siguen en pie. Los pantalones largos, el otorgamiento de la llave de la puerta de calle, el permiso para usar medias de seda y ser visitada por el novio, la fiesta de los 15. Pese a todo, no existía una moda juvenil. Los chicos se vestían como chicos y los jóvenes como adultos bajitos. La Mondiale, Albion House y otras sastrerías céntricas abarrotaban sus vidrieras con trajes grises, cruzados, de anchas botamangas, aburridos pero deseados. Pero el peronismo estaba por caer. Los rumores, el alza de precios, los conflictos con el clero fueron cosa de todos los días. En abril de 1955, Perón inauguró el período escolar diciendo que no hay mejor escuela que la del Estado. Y semanas después, se promulgó una ley que suprimía la enseñanza religiosa en las escuelas estatales. Numerosos sacerdotes que se desempeñaban como docentes cesaron en sus funciones. Cuando se suprimió la enseñanza religiosa, el diputado radical Oscar Allende dijo: «Hoy viernes 13 de mayo, día en que la superstición agorera e ignorante hace propicio para los ritos de la magia negra, en vaos de azufre que habrán de disipar las nubes de incienso con las que se votó la ley 12.978 de enseñanza religiosa, con la participación de sindicalistas ateos, y que se deroga hoy con el voto de católicos confesos». El jueves 9 de junio de 1955, la procesión del Corpus Christi se postergó para el sábado 11. El gobierno anunció a la curia que no autorizaría una manifestación en fecha diferente a la establecida por el calendario litúrgico. Pero el acto se hizo y se convirtió en una marcha antigubernamental. Ese día, alguien quemó una bandera argentina e izó en su reemplazo la insignia del Vaticano. Investigaciones posteriores a 1955 acusaron al jefe de policía Miguel Gamboa de urdir los hechos para acusar a los militantes católicos. El 12 de junio de 1955, frente a la catedral, serios incidentes enfrentaron a los manifestantes peronistas y militantes católicos. Ese día culminó con el allanamiento del local de la curia y la detención de numerosas personas. 3 días más tarde, los obispos Tato y Roca fueron deportados a Roma. Los ingredientes del golpe que derrocaría a Perón estaban en la caldera. Solamente faltaban algunos pocos detalles. Un documental así da cuenta de los ataques a la iglesia y el incendio de templos. Por su valor testimonial, rescatado por el Archivo General de la Nación, lo reproducimos íntegramente.
la custodia del templo es burlada y la catedral recibe la furia. Todavía la violencia se desata contra objetos sin alcanzar a las personas. Ahora la conmoción inunda la ciudad. Desgastado, superado por los acontecimientos, el gobierno parece impotente ante los hechos. Sus partidarios apenas lo defienden. La oposición está en las calles y en las plazas. La represión acentúa la crisis. Corrupción, venalidad, dictadura, la firma de un confuso contrato petrolero son los argumentos que esgrimen quienes buscan la caída del gobierno. Sin embargo, la hora crítica no parece estar cerca. El calendario está señalando la mitad de junio. ...16 de junio de 1955... pasado el mediodía, inesperadamente la silueta de un avión se recorta sobre el cielo. La primera bomba sobre la casa de gobierno. Después, bajo las nubes, el zumbido de los dos termitios. La destrucción cae sobre la plaza. El terror la sobrevuela a pocos metros y la recorre con la fuerza de lo devastador. Advertido a tiempo, Perón se ha refugiado en el Ministerio de Guerra y desde allí intenta dirigir la represión. Los comandos civiles toman Radio Mitre y lanzan una proclama. La tiranía ha muerto. ¡Viva la libertad! La muerte de Perón es un rumor que gana la ciudad y conmueve a sus partidarios. Desde la Confederación General del Trabajo se organiza una resistencia inútil. Los camiones se dirigen hacia la plaza, donde la muerte se repite en el estruendo de las bombas. El ejército no acompaña el intento revolucionario. Los aviones tuercen el rumbo y buscan refugio en el Uruguay. La resistencia queda encerrada en el Ministerio de Marina. El suicidio del almirante Gargiulo pone punto final al...
Cuando se disipa el humo, el final doloroso. Muerte, fracaso, circundando la Plaza de Mayo, el saldo de la derrota. Buenos Aires, una ciudad después de la guerra. Edificios destruidos, vehículos incendiados, el tiempo detenido en la destrucción. El bombardeo ha durado poco más de una hora. Luego del bombardeo, al caer la tarde del 16 de junio, empezaban a arder en la zona céntrica numerosos templos, las iglesias de San Francisco, San Ignacio, San Roque, San Miguel, San Nicolás, La Merced y otras, además de la sede de la Curia Metropolitana. Todos los recintos fueron saqueados ante la ausencia de las fuerzas de seguridad que no impidieron el vandalismo. Oficialmente se dijo que los hechos obedecieron al accionar de una logia masónica antiperonista. El Vaticano excomulgó a Perón. El 27 de julio de 1955, el doctor Arturo Frondizi, presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, por primera vez en 9 años, hizo oír su voz a través de la radio. Entre otras cosas, dijo: deben ser derogadas todas las disposiciones legales y policiales creadas para limitar o suprimir las libertades esenciales. Decreto de seguridad del Estado, ley de espionaje y sabotaje, ley de residencia, ley reglamentaria de reuniones públicas y demás disposiciones concordantes. Y agregó: debe abolirse la afiliación partidaria compulsiva y suprimirse las contribuciones forzadas de salarios o aportes especiales que deben realizar obreros, empleados, profesionales y comerciantes con destino a organizaciones del partido oficialista. La Unión Cívica Radical exigía también jueces sin afiliación política que resguarden los derechos de todos los habitantes. Y Perón replicaba desde el balcón el 31 de agosto. Esta conducta que ha de seguir todo peronista no solamente va dirigida contra los que ejecuten, sino también contra los que conspiran e incitan. La consigna para todo peronista, esté aislado o esté dentro de una organización, es contestar a una acción violenta con otra más violenta. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los de ellos.
En julio de 1955 se reunieron en la isla de Brioni, en Yugoslavia, Tito, Nerú y el coronel Gamal Abdel Nasser. Ellos hicieron un llamamiento en favor del fin de las experiencias nucleares, la admisión de China en las Naciones Unidas, la reunificación de Alemania y la ayuda de los países poderosos a los subdesarrollados. Se iniciaba así el no alineamiento internacional, la postura prescindente entre el este y el oeste. El 26 de julio de ese año, Nasser proclamó la nacionalización del Canal de Suez. La excusa fue la negativa de Estados Unidos e Inglaterra de ayudar a la construcción de la represa de Asuán. Pero la verdadera causa fue la supresión de un oprobio colonialista, del dominio territorial británico en un enclave vital para la economía egipcia. Tiempos estos en los que un mendocino se enancó en la gloria deportiva. Se llama Pascual Pérez y con su título de campeón mundial, obviamente dedicado al general Perón, otorga nuevos bríos al alicaído panorama deportivo argentino en el exterior. Pascualito, luego de una brillante pelea por el título ante el japonés Yoshio Shirai, regresó a Buenos Aires para enfrentarse con un retador filipino. Aquí, en el Luna Park, también derrotó a Danny Kidd, su desafiante. El triunfo ante el filipino halló a Pascual Pérez en la cúspide de su gloria. El mes de septiembre de 1955 signó la caída del peronismo, el fin de un gobierno cuya descomposición se hacía cada vez más exhibidente. Desde las primeras horas del día 16, la opinión pública fue tomando conocimiento, primero a través de los rumores, luego por medio de la radio y de versiones periodísticas, de un nuevo estallido revolucionario. Focos rebeldes iniciaron su actividad en Córdoba, Bahía Blanca, Río Santiago y el litoral. Desde la ciudad de Córdoba, el general Lonardi comandaba el golpe y la marina, liderada por el contraalmirante Isaac Francisco Rojas, se alzaba en las bases navales del Atlántico. Las acciones militares fueron efectivas, rotundas, sumarias. Durante 4 días, la ciudadanía asistió, como siempre, en su exiguo papel de espectadora, a los enfrentamientos militares. En Córdoba, un grupo de comandos civiles apoyó a la insurgencia. En la capital mediterránea, Lonardi, que contaba con el apoyo de la Escuela de Artillería y de la guarnición aérea, logró dominar, luego de un violento enfrentamiento, a la Escuela de Infantería. Hora después, en la periferia de la ciudad, los sublevados tomaron posiciones irreductibles. El levantamiento fracasó en Curuzú-Cuatiá, pero logró fuerte apoyo en la región de Cuyo, donde el general Julio Lagos envió refuerzos a Córdoba. En el litoral marítimo, el contraalmirante Rojas resistió en la base de Río Santiago con efectivos de la Escuela Naval, Liceo Naval, Fuerzas de Infantería de Marina y unidades de la Flota de Ríos. El elemento decisivo fue la Flota de Mar. Desde el crucero 17 de octubre, rebautizado General Belgrano, Rojas asumió el comando de las operaciones navales. El 18 de septiembre proclamó el bloqueo de diversas instalaciones costeras. El 19, el crucero 9 de julio bombardeó en Mar del Plata los depósitos de petróleo de YPF. Aviadores de la Fuerza Aérea despachados a bombardear las fuerzas rebeldes se plegaron a ellas. La desmoralización cundía entre las fuerzas leales a la Constitución. El día 19 de septiembre, luego de conocerse el bombardeo de las instalaciones portuarias de YPF en Mar del Plata, el ministro de Guerra Franklin Lucero ofreció el cese de hostilidades y negociar con los insurgentes. El general Perón ya había entregado a una junta de generales un texto donde sugería su abandono del poder para evitar derramamientos de sangre,
Poco después se refugiaría en la Embajada de la República del Paraguay y a bordo de una cañonera de ese país marcharía rumbo a un larguísimo exilio. Los insurgentes bautizaron a su movimiento con el nombre de Revolución Libertadora. La capital federal fue controlada por sus fuerzas, tras un foco de resistencia congregado en torno al edificio de la Alianza Libertadora Nacionalista, un grupo de choque en el cual militaba Guillermo Patricio. El 21 de septiembre, la lucha finalizó en todo el país y comenzaba a gestarse un profundo sentimiento antiperonista. El general Lonardi se trasladó desde Córdoba a Buenos Aires, en cuyas calles la multitud comenzaba a desacralizar lo que años antes entronizó: bustos de Perón y Evita, chapas de bronce, mármoles con sus nombres, libros, discos, pancartas. En algunas barriadas obreras, en Mataderos, Liniers, Avellaneda, los rostros ensombrecidos de los trabajadores expresaban con su silencio la derrota del peronismo. En otros sectores de la ciudad, embotellamientos de tránsito y estridentes bocinazos servían de fondo a los coros espontáneos que entonaban la Marcha de la Libertad, himno de la Revolución Libertadora. Muchedumbres desalentadas, muchedumbres victoriosas, revanchas, reposiciones, retorno de exiliados, restitución de derechos políticos, nuevos exilios, restauración de libertades, detenciones y juntas investigadoras de patrimonios. Tal los hechos que comenzaron a precipitarse tras el triunfo de las fuerzas opositoras a Perón. Todos los gobernantes del peronismo, sus funcionarios y aún los jefes menores de la administración pública fueron sometidos a investigaciones patrimoniales. Para muchos, septiembre significó el retorno a la libertad, el fin de la dictadura peronista. Para otros, y sobre todo para los eternos desposeídos, un golpe que ponía fin a un gobierno democrático. Muchos, como siempre ocurre, estaban a la expectativa, indiferentes. De inmediato, el gobierno de la Revolución Libertadora fue reconocido por las grandes potencias mundiales y la comunidad internacional. Desde el Uruguay, las radios que apoyaron a los rebeldes dedicaban audiciones especiales al renacimiento de la democracia en la Argentina. Y desde otra radio, en Buenos Aires, el humorista Delford ponía de moda una canción cuyo estribillo, "Deben ser los gorilas, deben ser", muy pronto bautizaba a quienes por antiperonistas se hicieron antipopulares. Después de su triunfo, Lonardi se trasladó a Buenos Aires para asumir la presidencia provisional del país. Nuevas expresiones de júbilo acompañaron su llegada, y junto a Rojas fueron los protagonistas de innumerables expresiones de júbilo. El 26 de octubre de 1955 pronuncia un discurso en el cual, con voz pausada y serena, acusó al peronismo de haber gastado las reservas monetarias del país y endeudarlo ante la banca internacional. En su alocución, Lonardi daba por finalizados 10 años de corrupción administrativa y de un sistema político que hizo de la ocultación de la verdad su razón de ser. Escuchemos el discurso del general Lonardi, donde se ponían de manifiesto algunas facetas ideológicas de la Revolución Libertadora. Ha terminado el sistema de ocultación de la verdad. El país
tiene que conocerla por más que sea cruda y penosa. 10 años de irresponsabilidad y corrupción nos han llevado a la situación más desastrosa de nuestra historia económica. El país se ha empeñado en hacer lo que nadie puede cumplir. Impulsado por una tremenda insensatez, ha tratado de consumir más de lo que producía y así ha gastado sus reservas monetarias. Una multitud que colmaba la Plaza de Mayo, tan numerosa y entusiasta como la que acompañaba los actos peronistas, festejó la apertura de la nueva etapa política del país. En la Casa de Gobierno, Lonardi era ungido de los atributos presidenciales de manos de un grupo de cadetes militares. Pero el poder no quedaría por mucho tiempo en sus manos. En el seno del gobierno se confrontaban diversas tendencias políticas. El nacionalismo católico, los liberales y las que sustentaban los partidos políticos tradicionales. Los adversarios de Lonardi cuestionaban su actitud frente al peronismo y exigían una acción más dura frente a la CGT, entidad que había exhortado a los gremios afiliados a la calma, desalentando toda tentativa de oposición. El 13 de noviembre renunció Lonardi y asumió Pedro Eugenio Aramburu. Mi primer recuerdo y el más emocionado para los muertos caídos en lucha entre hermanos, víctimas de un proceso que no crearon, pero en el cual todos tenemos mucho de culpa y responsabilidad. Que su sangre fecunde al amor, para que nunca jamás la incomprensión, el odio y las pasiones nos lleven por los caminos erróneos de la diferencia sin solución. Desde la caída de Perón hasta nuestros días, ningún gobierno constitucional, elegido libremente por el pueblo, terminó su mandato. Una sucesión de golpes y contragolpes militares, usurpaciones de poder y de soberanía popular configuró una constante que recién llegaría a su fin en 1983.